Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Bien, buenas tardes. Vamos hoy sí a comenzar lo que es el contenido. Bueno, posiblemente veamos todo el contenido ahora, dependiendo cómo avancemos. Realmente la clase de ahora pues va a ser más de conceptos, de conceptualización. Y a partir de mañana, pues nos vamos a dedicar a hacer ejercicios el resto de la clase. Entonces, lo hago para que vayamos viendo de qué va a tratar los ejercicios, de qué va a tratar la clase, que pues ya vimos ya vimos el sílabo, ya más o menos sabemos de qué va a tratar la clase. Ayer y antier, pues me dediqué a preparar un poco la presentación. Creo que ya hoy se los voy a poder mandar porque son de conceptos. Después vamos a ir agregándole los ejercicios a medida vayamos avanzando. Entonces, hoy vamos a hablar, conceptualizar lo que son esfuerzos. Más que todo eso, que realmente es todo el capítulo 1, que es lo que trata el primer parcial. Bien, digamos que resistencia a materiales es como la continuación de estática. Utilizamos bastante los conceptos y procedimientos de estática, solamente que solo es el principio para estudiar lo que es resistencia de materiales. Bien, para comenzar, pues una pequeña introducción. Todos los textos que nosotros tenemos en la presentación, pues están en el libro, nada más que solo he extraído lo que pretendemos para la clase, para lograr conceptualizar. Ya un estudio más al detalle, pues está el libro, pueden consultar también. Y lo que está en la presentación, pues lo que necesitamos para hacer los ejercicios. Mecánica de materiales, pues, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pues al análisis y diseño de estructuras, estudio de elementos de diferentes materiales, elementos como varillas, uniones, pernos, pasadores. Vamos a estudiar esos materiales en cuanto a su funcionalidad en una estructura. Eso vamos a estudiar en esta clase. Vamos a analizar las fuerzas a las cuales están sometidos esos elementos, los esfuerzos que se generan debido a esas fuerzas, deformaciones que vamos a ver en el siguiente parcial. Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta clase. También, en algún momento, pues vamos a orientar también la clase a diseñar en base a confiabilidad y seguridad una estructura. Con eso nos referimos a seleccionar los materiales o las secciones transversales que necesitamos para que un elemento pues resista cierta carga a la cual va a ser sometida. Bien, el lunes, si mal no recuerdo, les mencioné sobre dar un pequeño repaso a los métodos de estática cuando analizamos estructuras. ¿A qué me refiero con esos métodos de estática? Pues definir todas las fuerzas a las que están sometidos los elementos de una estructura. Como vemos ahí, esa imagen, pues es una imagen sacada del libro. Antes de hacer el análisis de una estructura en cuanto a resistencia, tenemos que saber las cargas a las cuales están sometidos todos sus elementos. Puede darse el caso que nosotros solo conozcamos la estructura y una carga a la cual está siendo sometida. Digamos, este puede ser algún tipo de peso que está sostenido por esta estructura. Ese peso
obviamente en algún momento va a llegar a todos los elementos. Y después de llegar a todos los elementos, va a llegar a la pared a la cual está sujeta. Ahí lo que vamos a tener es una reacción. Entonces, si yo quiero analizar el esfuerzo y la resistencia en esta platina, el esfuerzo, las cargas sobre esta varilla, yo necesito hacer primero los procesos de estática. ¿Qué era lo que hacíamos en estática para determinar todas esas fuerzas en los elementos o en los nodos? Pues primero teníamos que hacer un análisis de sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Como es estática y es un elemento que no está en movimiento, ni se está acelerando, ni se está deteniendo, pues esas sumatorias son igual a cero. ¿Cuáles son los valores que queremos encontrar? Pues tenemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos la carga de 30 kilonewton, tenemos las reacciones en los apoyos que sujetan la estructura en la pared. Necesitamos encontrar esas reacciones, aquí simbolizadas como C y A. Y también en algún momento la fuerza que se distribuye en cada uno de los elementos. Ahí hay un ejemplo de qué es lo que hacíamos en estática. Primero, pues, uno de los métodos era agarramos toda la estructura y hacemos sumatoria de fuerzas. Como la estructura nos está moviendo, pues esa sumatoria de fuerzas es igual a cero. Tomamos todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en y esa sumatoria es igual a cero. Y ahí mirábamos qué valores desconocidos podíamos encontrar. Otro método era el método de análisis de momentos. Análisis de momentos, tomábamos un punto alrededor del cual calcular los momentos que generan las fuerzas de la estructura. También generábamos algunas ecuaciones. La sumatoria de momentos, pues como la estructura no se está moviendo, no está girando, entonces la sumatoria de momentos es igual a cero. De ahí nosotros podíamos encontrar más incógnitas. Luego, si con estos cálculos no podíamos encontrar todas las fuerzas que están involucradas en la estructura, digamos, si yo quiero saber la fuerza de reacción en el punto B, pero que se mueve a través de esta varilla, por este método no lo puedo encontrar. Entonces, otro método era dividir los elementos, cada uno por separado. Por ejemplo, bueno, voy a regresar, aquí tengo dos elementos, una varilla horizontal y una varilla en diagonal. Eso yo los puedo dividir y hacer el análisis cada uno por separado. Nuevamente, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Y vemos qué valores desconocidos logramos encontrar. Y el último era estudiar el nodo. Por ejemplo, el nodo B. ¿Qué fuerzas están involucradas en el nodo B? Pues con verlo tendríamos esta fuerza de 30 kilonewton, una fuerza en diagonal y una fuerza horizontal. Y de esa forma, pues podemos encontrar este esquema. Como son tres fuerzas, podemos hacer un triángulo, pero podemos usar trigonometría, podemos hacer la sumatoria de fuerzas y encontrar las fuerzas que nos hagan falta. Deberíamos poderlas encontrar todas. Esa es la idea del procedimiento. Y esto es, pues, el método de estática que sí deberíamos bueno, que teníamos que haber repasado ayer y antier para ir de acuerdo a la clase y poder encontrar ese primer paso, que realmente este solo es el primer paso para un análisis de resistencia de materiales, conocer todas las fuerzas que están siendo sometidas sobre una estructura. Ahora sí, pasemos a lo que sí es resistencia a materiales. Bien, resistencia a materiales, el primer parcial lo que trata es de esfuerzos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de los tres tipos de esfuerzos que vamos a involucrarnos en este primer parcial. Hoy lo vamos a ver a manera de conceptos nada más y a partir de mañana ya con ejercicios. Bien, entre los conceptos de esfuerzo, nos menciona el libro que el procedimiento que acabamos de encontrar solo nos dice a qué fuerzas está siendo sometida una estructura, pero no me dice si esas fuerzas van a ser soportadas por la estructura. No me dice si va a ser deformada, si lo soporta o si no lo soporta, pues va a tener rotura. Entonces, eso es parte de analizar los esfuerzos que producen esas fuerzas. Bueno, la primera de ellas, bueno, más adelante vamos a ver que es el esfuerzo normal, pero ¿cuál es el concepto de esfuerzo? El esfuerzo lo podemos considerar como aquel efecto que tiene una carga sobre un perfil, podría ser un perfil metálico.
Una carga al someterse sobre un perfil puede crear una deformación, puede estirarlo, puede encogerlo, puede cortarlo, puede romperlo. Entonces, ese esfuerzo es el resultante de una carga sobre un perfil. Si vemos esta imagen, digamos que veamos la primera. Imaginemos que es una varilla y esa varilla está siendo alada por algún elemento. Esa fuerza al alar esta varilla va a intentar estirarlo, como tenemos la segunda imagen. Si yo a esta fuerza la divido entre el área que tiene esta varilla, yo voy a encontrar un valor. Ese valor es el valor de esfuerzo, que es fuerza entre área. Si recordamos un poco, tiene las mismas formas que la fórmula de presión. Entonces los resultados también van a ser en unidades de presión pascales, PSI, dependiendo del sistema de unidades. Pero el esfuerzo es el efecto de la carga sobre esta varilla. ¿Cuál sería el efecto de la carga sobre esta varilla? Pues intenta estirarlo. Entonces ese esfuerzo podríamos llamarlo de esa forma, que es ese efecto que tiene la carga al intentar deformar la varilla. Si la varilla resiste ese esfuerzo y no se deforma, con seguridad, o si se deforma, pues eso es lo que nos va a tocar a nosotros decidir. Si se deforma, pues en la parte de diseño vamos a ver que tenemos que diseñar la varilla de tal forma que no se deforme hacia esa carga. Otra forma de verlo es con este perfil, que puede ser una barra cuadrada. Por un lado podríamos estar intentando levantarlo, pero si está sujeto a la parte inferior, se va a estar en equilibrio. Pero como está sujeto por dos fuerzas que están intentando estirarlo, el esfuerzo va a intentar deformar esta barra. ¿Cómo la va a intentar deformar? Pues como está en la imagen de la izquierda. Va a intentar estirar, va a intentar deformar lo que es el elemento. Entonces, eso es una forma de saber cuál es el efecto de una carga sobre un perfil. El efecto, pues, es un esfuerzo. Bien, ahora, ¿qué tipo de esfuerzo podemos tener? Es lo que vamos a pasar ahora. Bueno, se me escapaba antes de eso. Bueno, ya mencioné algo sobre análisis y diseño. Ya mencionamos que para hacer bien el análisis de resistencia a materiales sobre una estructura, primero hay que conocer las fuerzas a las cuales está sometida. Para eso hacemos uso de los análisis de estática. Luego debemos saber a qué esfuerzos está siendo sometido. Entonces, para eso necesitamos las secciones transversales, necesitamos las fuerzas. Luego necesitamos saber si esos esfuerzos pueden ser soportados por la estructura. Entonces, para eso vamos a ver más adelante un concepto que se va a llamar esfuerzo permisible, aquel esfuerzo el cual el material puede resistir sin ser deformado. Hay algunas ecuaciones por ahí que nos vamos a encargar más adelante. Ahorita pues es parte de mencionar eso porque es el objetivo de la clase, el objetivo de resistencia de materiales. Determinar si una estructura puede soportar una carga y si no la puede soportar, pues nosotros decidir el diseño de esas estructuras si tenemos que seleccionar unas estructuras de mayor sección o de mayor tamaño para que pueda soportar la carga. Bien, retornando a esfuerzos, ya mencionamos que esfuerzo pues es el efecto de una carga sobre un perfil o sobre un material. El primero de estos esfuerzos es el esfuerzo normal, que es el efecto de una carga axial. Ahora bien, ¿qué es una carga axial? Ya hemos mencionado que nosotros vamos a encontrar las fuerzas a las cuales son sometidas la estructura o un elemento de una estructura. Si esa fuerza, como vemos en esta varilla C y D, si esa fuerza es ejercida en el mismo sentido del eje de la varilla, eso es una carga axial. Si lo vemos en la imagen de la barra, tenemos una fuerza P, una carga P, que está dirigido en el mismo eje central de la barra. Eso es una carga axial. Y esta carga axial, si yo encuentro el esfuerzo, o sea, si encuentro P entre área, que es el área transversal, yo voy a obtener un esfuerzo normal. A eso lo vamos a llamar esfuerzo normal. Carga axial produce un esfuerzo normal. Entonces, ese es el primer concepto
el primer tipo de esfuerzo que vamos a estudiar. ¿Sobre qué se ejerce? Pues sobre varillas, sobre barras metálicas, sobre canaletas, pudiese ser, sobre tubos, sobre perfiles metálicos, perfiles W, perfiles H. Todos esos elementos que están sujetos por los extremos están siendo sometidos a carga axial, o sea, una carga que intenta ya sea estirar o ya sea comprimir un elemento. Así como tenemos estas cargas en el punto carga P, vemos que está dirigida hacia el centro del elemento. Ahí lo que estamos haciendo es intentando comprimir este elemento. Entonces, en ese caso, yo tengo un esfuerzo de compresión. Si por el contrario, yo tengo las fuerzas dirigidas contrarios al elemento, como lo es la varilla CD, o digamos que esta carga P tuviese la flecha dirigida hacia arriba, yo lo que estaría haciendo es tratando de estirar el elemento. ¿Qué tendría yo ahí? Pues yo tendría ahí un esfuerzo de tensión. Entonces tendría un esfuerzo de tensión si yo intento deformar la varilla estirándola y si intento comprimir. ¿Me escuchan? Ingeniero. Ahora sí te escucho, ingeniero. Sí, se me cayó la conexión por un momento, solamente si buenas,